momento en donde se necesitan emprender acciones de fondo, porque es importante transmitirlo así. No solamente necesitamos parches o remedios pasajeros. Estoy convencido totalmente que la universidad requiere una cirugía mayor. Se han desaprovechado las políticas y opciones de crecimiento y de financiamiento que ha dado el gobierno federal en los últimos 20 años, 30 años. Un tremendo conflicto interno por el poder y el control de la universidad entre distintos grupos políticos, llamémosle, pero grupos de control, grupos que solamente buscan el botín universitario. O sea, hay varios modelos a nivel de las universidades, del gobierno, digamos, universitario. Y el de la UAPO, pues ha sido fundamentalmente político, ¿no? De administración del conflicto. ¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos en esta ocasión abordando un tema que se vuelve candente por temporadas y que además nos afecta a toda la ciudadanía. Pareciera que no, pero así es. Vamos a hablar este día sobre la situación de la UAPO y para ello tenemos al investigador jubilado Isidoro Illescas Martínez, quien es conocedor de todo lo que ha pasado en muchos años en la UAPO, tanto internamente y cómo se refleja la situación en el estado de Oaxaca. Muy buenos días. Buenos días, Paulina. Buenos días, Pedro. Buenos días. Y está conmigo mi compañero Pedro Matías, fundador también de Página 3, y a partir de este momento vamos a empezar con la charla, más que un debate, una charla. Isidoro, en la UAPO, ¿el sindicalismo se ha vuelto autoritario? A ver, el sindicalismo tiene en la UAPO por lo menos 3 décadas, ¿no? Si no es que más. Un poco más, ¿no? Un poco más, es decir, si tomamos en cuenta que el primer sindicato que se fundó fue el sindicato de trabajadores y empleados de la UAPO, el trabajadores administrativos y manuales, el UAPO, que se fundó ahí a mediados de la década de los 70s. Sí, efectivamente tenemos más de 3 décadas con una universidad que en estos momentos, ¿no?, con el paso del tiempo, pues nació el UAPO, después hubo intentos de formar un sindicato de trabajadores académicos, hasta que cuajó en la formación del sindicato de trabajadores académicos de la UAPO, que es el STAUO, ¿no? Y de ahí vino durante el rectorado de Ildefonso Zorrilla Cuevas, un caso único a nivel nacional, que es el Sindicato de Trabajos de Empleados de Confianza, ¿no? Y bueno, en total, a la fecha tenemos 6 sindicatos. El último sindicato que se formó es el sindicato de la universidad, el Sindicato Universitario de Académicos, el SUA, que se forma en el rectorado de Eduardo Bautista, ¿no? Es un desprendimiento del STAUO y desprendimientos también del SUMA, que son los otros 2 sindicatos de trabajadores académicos. Entonces tenemos 3 sindicatos de trabajadores académicos, STAUO, SUMA y SUA, y 3 sindicatos de trabajadores administrativos y manuales, que es el STEUAPJO como titular del contrato colectivo, el SECUAPJO y el Sindicato Independiente de Trabajadores, que es muy más conocido como el sindicatito, porque realmente es un sindicato muy pequeño, un desprendimiento también del STEUAPJO. Entonces, bueno, lo contextualizo porque sí, es importante que el público conozca que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tiene esos 6 sindicatos y que precisamente la permanencia en la actividad que desarrollan estos sindicatos, pues inicialmente, me remito al tema, al STEUAPJO como sindicato pionero, pues nacen con propósitos de reivindicar los derechos, las demandas salariales, gremiales de los trabajadores académicos, trabajadores administrativos y manuales, ¿no? Pero desgraciadamente con el paso del tiempo fueron entrando en un proceso de descomposición. En aquella época, cuando se crea,
sí era un verdadero sindicato, luchaba verdaderamente por las causas de los trabajadores, Claro, de las trabajadoras. que coincide también con lo que ocurre a nivel nacional en lo que es propiamente el sindicalismo mexicano, o el sindicalismo universitario, si lo queremos, ¿no? Es decir, coincide el nacimiento del Estehuajo, por ejemplo, con el nacimiento del Estunam, que es así como el eje, el sindicato padre, digamos, de los sindicatos universitarios, ¿no? Y efectivamente los sindicatos nacen con esas demandas gremiales de defender los derechos de los trabajadores, pero, y digamos que se mantiene más o menos en esa lógica, por lo menos durante 2 décadas. Pero después empieza un proceso de descomposición a partir de la propia estrategia que se diseñan desde el gobierno federal, los gobiernos de los estados y las autoridades universitarias para cooptar a los liderazgos de estos sindicatos. Entonces empieza un proceso de descomposición. Sin embargo, la dinámica que tiene, por ejemplo, el Estehuajo es muy diferente a la que tiene el Estaú. ¿Por qué? Porque en la vida política de la universidad quienes más han intervenido son los sindicatos de trabajadores académicos. En la vida política me refiero a la elección de directores, a la elección de rectores. El Estehuajo solo de manera colateral interviene, pero los rectores de la universidad de los 80s para acá, pues se han alternado entre rectores que o surgieron del sindicato de trabajadores académicos o últimamente de lo que es el sindicato universitario de maestros y académicos, el SUM, ¿no? ¿Qué los llevó a esa descomposición? ¿Qué pasó? Bueno, hablas de que pueden estar vinculados al poder, a partidos políticos, a grupos de poder a nivel de gobierno, pero ¿a dónde están llevando a la universidad? Bueno, yo creo que la parte que refleja muy bien cómo finalmente de una postura gremialista, reivindicadora de los derechos de sus representados, pasan a constituirse como extensiones de grupos de poder, de cacicazgos que se instauran en la universidad, es el caso de los sindicatos académicos. Es decir, por ejemplo, el Estaú, ¿no? El Estaú es el sindicato que empieza por impulsar, por involucrarse fuertemente en la actividad política de la universidad, o sea, rebasa ya lo que es propiamente su ámbito sindical para involucrarse en la política universitaria al impulsar a rectores. Me acuerdo que, por ejemplo, Miguel Ángel Concha Viloria fue uno de los primeros rectores que impulsó el Estaú, ¿no? Un caso excepcional fue el caso de Zorrilla Cuevas, porque él llegó después de este conflicto fuerte que tuvo la universidad en la década de los 70, entre el 74 y 77, que tuvimos una danza de rectores ahí por un proceso de inestabilidad que vivió la universidad. Bueno, pero después de ese proceso de inestabilidad, de paralización casi total de la actividad administrativa y académica, llega Zorrilla Cuevas por un acuerdo que se da prácticamente por una imposición disfrazada, permeada con un trabajo de cabildeo con los sindicatos universitarios precisamente. Llega Ildefonso Zorrilla Cuevas a través de, impulsado por la Secretaría de Gobernación, dicho por el mismo Zorrilla Cuevas, ¿no? Él llegó porque él incluso trabajaba en la Secretaría de Gobernación y de ahí lo enviaron a Oaxaca para estabilizar a la universidad. De hecho, el papel de Zorrilla Cuevas fue estabilizar a la Fue cuando el conflicto con el gobernador. Exacto, que empezó con la petición de la salida, la caída del rector Guillermo García Manzano, que luego se complicó porque se dio un proceso de división muy fuerte interno que dio origen a la Universidad Regional del Sureste, pero ya empieza como una demanda en contra del rector, pero se involucra el gobernador Zárate Aquino a apoyar al grupo que se respaldaba al rector García Manzano, y en esa medida se polariza entre lo que es el movimiento estudiantil universitario, que se funde con lo que era ya lo que ya estaba emergiendo en esa época, que era el movimiento popular, representado fundamentalmente por COSEU y COSEI, y entonces se da una polarización muy fuerte, el movimiento estudiantil popular versus gobierno del Estado y los grupos de derecha. Se ha dicho mucho el tema de los partidos en esa época y en la actualidad, contrariamente a lo que ocurre en otras universidades, o lo que ocurrió, por ejemplo, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
En la década de los 70 también, que tuvieron ellos conflictos muy fuertes. Ahí sí fue muy clara la injerencia del Partido Comunista Mexicano, en la época en que en Oaxaca también teníamos conflictos. Y aunque en Oaxaca sí estuvo involucrado el Partido Comunista Mexicano, no era el grupo hegemónico, no era la fuerza hegemónica. La fuerza hegemónica era lo que fue la Federación Estudiantil Oaxaqueña, Bufete Popular Universitario, Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca, ¿no? Por un lado, y por el otro lado el Movimiento Democrático Universitario, con fuerzas estudiantiles internas. Muy local, contrariamente a lo que sucedió en Puebla. Entonces, esta dinámica que tiene la UAPJO a la fecha se mantiene. No hay una abierta injerencia de los partidos políticos. Por supuesto, muchos de los grupos que se mueven en la UAPJO, los sindicatos, en lo que hace a los liderazgos, a sus órganos de dirección, responden a intereses partidistas, no de un solo partido. Tenemos actualmente 6 sindicatos universitarios, algunas corrientes al interior de este sindicato. El tema laboral desafortunadamente ha ocupado buena parte del tiempo de la actual administración, porque prácticamente nos lleva en revisión de contratos colectivos, de convenios, prácticamente los primeros 4 meses de cada administración y el seguimiento de los mismos, que no debería ser. Las autoridades universitarias deberíamos estar trabajando en cuestiones de carácter sustantivo, como es la docencia, la investigación, la gestión de recursos para ciencia y tecnología. Pero el esfuerzo del rector hoy es tal el acotamiento que ha tenido por los intereses internos de inmediatistas que anidan aún en el gobierno del Estado. No es suficiente ya el esfuerzo del rector. Tiene que hacer el esfuerzo que le digo interno y externo, o sea, de grupos, de sociedad, de universitarios que alienten este programa. El sindicato es una organización gremial, es una organización parcial que ve por el bienestar considerable de sus afiliados. Entonces no es su función, aunque debiera serlo. Un sindicato moderno sí tendría que ver, y en el caso universitario tendría que ver que forma parte de una institución y que forma parte del problema y de la solución de la institución, ¿no? Entonces, esta idea de la lucha de clases, el patrón y los trabajadores es una cosa ya muy gastada. Pues regresamos a este tema tan interesante para que nos devele la propuesta, Isidoro, qué podría hacerse con la universidad para poderla rescatar. ¿Sería bueno que el sindicalismo o los sindicatos desaparecieran? ¿O cuál es la propuesta? No, yo creo que no tendrían que desaparecer, pero lo que sí, mediante una reforma laboral administrativa, tienen que compactarse. Es decir, la universidad tiene problemas financieros muy serios, derivados en parte porque hay 6 sindicatos, ¿no? Porque tiene una planta laboral excesiva, ¿no? Ya injustificable numéricamente, pero no es la solución desaparecerlos, más bien es que la UAPJO debería tener un solo sindicato de académicos y un solo sindicato de administrativos y manuales. Eso requeriría de un trabajo de cabildeo, de negociación política de alto nivel, donde tendría que intervenir tanto gobierno federal como gobierno y mucha disposición de los tanta sindicatos. presión que hay de tantas prebendas que están pidiendo todos los sindicatos, no va a llegar un momento dado que le den la razón al Estado para que diga, ya no puedo, es insostenible esto, si quieren hasta lo liquido y se cierra esto. Podemos tener un escenario así. Me parece que, por ejemplo, en la Universidad de Zacatecas llegó a generarse lo que se denomina como un plan de choque. Llegaron a cerrar por algunos meses la universidad mientras precisamente
porque podían hubo una llegar a intervención nosotros. del gobierno federal, gobierno de Estado, para recomponer la institución. ¿Y se pudo? Creo que se pudo, así como que se generó un acuerdo de medio pelo, por decirle algo. No se profundizó en el cambio, pero ya está otra vez en activo la Universidad de Zacatecas. Sin embargo, es de las 10 universidades que tienen problemas financieros. Digo, porque el problema del abajo no es propio de ellos, Sí, claro, sí. es un problema nacional. Pero lo siguen ahorcando. Claro, sigue ahorcando. Y hay algo que hay que destacar también, porque si no, luego me acusan de que soy muy negativo. Es decir, este problema que estamos comentando de la corrupción sindical, de la descomposición que se da con los grupos de poder, de la inestabilidad que vive la universidad y de la crisis de su modelo académico y educativo, por supuesto que no ha impedido que por inercia propia, que por la propia voluntad y el empeño, el esfuerzo de algunas autoridades de planteles de escuelas y facultades e institutos, tengamos resultados satisfactorios. Es decir, a contrapelo de lo que está ocurriendo por una ineficiencia, por negligencia de las autoridades universitarias del nivel central, en muchas facultades, por ejemplo, medicina se ha sobrepuesto a todas las crisis. Y estoy hablando de los 70s para acá. Se repuso de esta fuerte emigración que hubo de maestros a la URSS, ¿no? Pero no ocurrió lo mismo con la Facultad de Derecho ahorita, por ejemplo, que es una de las que ya tocó fondo en la UAPO, ¿no? En donde el tráfico de calificaciones, Terrible. acoso sexual, ahí están presentes. Una que estaba también en un buen nivel y que también ya entró en ese proceso de descomposición es la Facultad de Contaduría. O sea, desgraciadamente, dos de las facultades que tienen De mayor peso. de mayor peso numérico y político, en donde se definen las sucesiones de rector, ¿no? ¿Por qué? Porque es voto universal, directo y secreto, y ahí hay votos, ahí hay clientelas. Entonces, pero, por ejemplo, medicina es una escuela que se ha podido sobreponer y que tiene buenos resultados. Los institutos de investigación también, a pesar de que se ha disminuido mucho su planta académica, Menospreciados también un poquito, y ¿no? como no tienen muchos votos, no son redituables electoralmente, pues no les dan mucha importancia. ¿Cuál es una vía que nosotros, muchos académicos, hemos planteado y que creo que hemos coincidido una gran parte es una nueva ley orgánica? Porque a partir de una ley orgánica puedes rediseñar la parte financiera, la parte administrativa, laboral, la parte académica. Te da esa posibilidad. Y por supuesto, cuando estamos hablando de una nueva ley orgánica, en lo político electoral estamos pensando en que el voto universal, directo y secreto ya no es viable. Se corrompió, ya es un factor de desestabilización y lo vamos a tener como evidencia ahora que venga la próxima sucesión de rector. Ya estamos, ya en la OJO ya está en ese ambiente. En mayo es el tercer año de Eduardo Bautista y a partir del tercer año el rector empieza a trabajar la sucesión con el grupo o los grupos que lo impulsaron o generando una nueva alianza, etcétera. Y también etcétera. los demás grupos. Y los demás grupos se empiezan a mover. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, casi en automático empieza a decrecer la actividad académica en la UAPO, desgraciadamente. Esa es su dinámica. 3 años tiene un rector para hacer lo que tenga que hacer en la institución. A Eduardo Bautista ya se le agotó ese tiempo político y no se avanzó en nada en el tema de una nueva ley orgánica. Si no se toma un acuerdo de todos los actores políticos en la universidad y sus autoridades, e insisto, si no hay un apoyo importante, determinante del gobierno de Estado y del gobierno federal, pues el destino de la universidad va a ser que vamos a seguir en esa inercia, en esa involución. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir cuándo, pero tiene que tomarse una decisión. Es decir, yo creo que antes de elegir al próximo rector, que es para el 2020, hay que tomar una decisión, hay que generar un gran acuerdo en la universidad. Y aquí, por ejemplo, también los otros poderes son importantes. Es decir, el poder legislativo tiene mucho ahí que hacer. ¿Por qué? Porque es facultad del Congreso aprobar una nueva ley orgánica. Claro, pero previo a eso tiene que ser el Consejo Universitario el que le turne la iniciativa, ¿no? Pero en este hartazgo
ya la población, lo que en un momento dado, la población respaldaba ciertos movimientos sociales, movimientos populares, movimientos universitarios, pero al pasar de los años, con todo este sindicalismo que tú bien mencionas, que se ha prostituido en todos los niveles, llámese burócratas, magisterio, universitarios, ya la gente ya no tiene esa simpatía por esos movimientos, ya tiene una molestia, un enfado, y hasta en muchas ocasiones ha expresado su decisión de que los repriman, que los sancionen o hasta que desaparezcan. O sea, estamos llegando al nivel. Sí, pero lo hacen en forma pasiva. Pongo como ejemplo el caso del agua. Bueno, apenas después de casi 3 meses de huelga, apenas reaccionaron los estudiantes y los maestros. Después de 3 meses, ¿qué es lo que sucede? O sea, no es privativo del agua, pues, o sea, hay un fenómeno nacional preocupante de despolitización, de abulia, de que no les interesa a los estudiantes, bueno, no les interesa estudiar, pero tampoco les interesa participar. Sí. Es crítico porque van a las aulas en la idea de que, pues, si el maestro no acude a sus aulas, porque es otro problema también en la UAPO, sobre todo en contaduría, mucho ausentismo, ¿no? Mucho maestro de hora clase, pues, que va y no va, y ahí está porque pues engrosa las filas de un sindicato y punto, ¿no? Y entonces el estudiante, cuando va el maestro, pues busca la forma de que se vaya. Lo apruebe, no, de aprobar la materia, como sea. Como sea. Entonces, ese es el problema que tenemos. No hay una fórmula mágica y quizá la solución, o sea, el primer paso, más bien yo diría, para empezar a recomponer a la UAPO, para refundarla, como hemos dicho, es que tengamos acuerdos mínimos sobre cómo sacarla de la crisis que tiene ahora, pero en un acuerdo conjunto de todas las fuerzas. Si se sigue manteniendo esta polarización, si se dan acuerdos cupulares de los grupos de poder, en donde finalmente dicen, no, pues no hay problema, pues vas tú, y nos repartimos los puestos y todo sigue igual, y ya luego vemos si el gobierno nos sigue apoyando o no nos sigue apoyando, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, entonces ¿cuándo vamos a, mejor que haya colocar el tema? ¿No? Es mucho mejor que se siga ventilando esto públicamente, que pongamos algunos puntos, seguramente otros deben de tener otra perspectiva de este cambio. Bueno, eso es lo importante, claro, sí. Que los que tengan otra visión diferente acudan aquí con ustedes, acudan a otro espacio radiofónico, televisivo, y digan, no, yo estoy en desacuerdo con lo que opina Isidro Illescas, yo creo que la solución es de esta forma. Pues, las críticas son para construir, o sea, que se den cuenta de los errores que se están cometiendo para tratar de corregirlos. No es con el afán de seguir destruyendo para que esto no crezca. Claro, no es para descalificar, claro. Y no es para, como dicen, para hablar mal de la autoridad o para hablar mal de la UAPO. Digo, realmente, si uno quiere a la UAPO, ¿no? Si uno estima nuestra casa de estudios, lo menos que podemos hacer es ventilar lo que está ocurriendo y decir, yo estoy criticando esto, pero mi alternativa es esta. Y lo que yo pongo en la mesa es, claro, revisemos la ley orgánica en estos 3 niveles, en lo académico, en lo administrativo laboral y en lo político electoral. Pues el tiempo se nos ha ido muy rápido. Queremos agradecerles que puedan escuchar, ver, opinar sobre qué es lo que está pasando en la UAPO. Como decía el maestro Isidoro, quienes queremos a la UAPO queremos que mejore, y las propuestas están, las situaciones están. Tendría que haber un gran diálogo en el que también tiene que intervenir la ciudadanía, pero lo dejamos en las manos de todos y todas para que podamos ver qué podemos hacer con la UAPO. Muchas gracias por su atención. Pedro. No, pues agradecemos al maestro Isidoro que nos haya dado su tiempo y sus conocimientos para abundar en este inicio de un nuevo proyecto, que lo que queremos es un poco dar voces críticas, pero con esta finalidad de construir, y que quienes lo malinterpretan solamente exhibirán su ignorancia y su forma de ser retrógradas en este tipo de situaciones. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Paulina, muchas gracias al auditorio que nos va a ver, no sé en qué fecha, pero bueno. El libro, nada más que decía. Bueno, a ver, nuevamente aquí está el libro. Este libro fue escrito por Manuel Esparza, Samael Hernández Ruiz, Jorge Hernández Díaz, Jorge Machorro Flores, Víctor Raúl Martínez Vázquez, Manuel Matus Manso, Olga Montes García, Rodolfo Navarro Jiménez, Carlos Sorrosa Polo, Sirenia Vázquez López y su servidor, ¿no? Y recomendables son
ensayos de no más de 15 cuartillas, 20 cuartillas, ¿no? Sobre el 68 oaxaqueño, como le llamamos, ¿sí? Los antecedentes, el desarrollo, sobre la UAP, que fue en el pasado, que es hoy, y sobre algunos aspectos de la cultura política y el desarrollo cultural y social de Oaxaca. Pues muchas gracias, maestro. Son una generación. Muy bueno. Nos vemos pronto. Creo que es un proceso que ha entrado, digamos, en una situación de descomposición, producto de relaciones corporativas y, por qué no decirlo, también de relaciones clientelares que se tejieron a beneficio de algún grupo en particular, sea de dentro o de fuera de la universidad. Y los gobernadores le han dado prácticamente importancia a otros proyectos. Por ejemplo, en lugar de apoyar a la universidad en su nivel de educación media superior, se alentó el proyecto de los cobatos. En lugar de actualizar y diversificar la oferta de educación superior, se creó el sistema de universidades regionales, etcétera, etcétera. O sea, estamos de hecho en un momento de crisis. Sí, porque estas voluntades particulares efectivamente que ponen o anteponen sus intereses particulares, pues sí afectan en la práctica a la vida institucional. Ahora, es que digamos, si pensamos en los modelos exitosos, no los de la Ciudad de México, ¿no? No la UNAM, no la UAM, pero los modelos exitosos de las instituciones en provincia, de las universidades estatales, la UAP, ¿no? Esta gran universidad, no existe prácticamente organizado el sindicato.